tiempo para que verdaderamente te des cuenta que está escrito. Y cuando la Biblia enseña, sí estamos bajo la gracia, pero no para quebrantar mandamientos, sino para vivir en santidad. Somos hechos siervos de justicia para hacer justicia, no iniquidad. Que quede eso bien claro, porque no fuimos llamados a iniquidad o a inmundicia, sino a santificación. ¿Estamos? Vamos a continuar con el asunto de los ayunos, mostrando los tipos de ayunos que a Dios le gustan. Recuerda, ya no son ayunos los cuales quieres hacer a tu propio gusto ni nada, sino son ayunos que Dios prometió. O sea, cuando digo que prometió, me refiero a que son los ayunos que Él enseñó, a los cuales nosotros tenemos que practicar, los hijos de Dios, por las diferentes situaciones. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 36, para mirar el otro tipo de ayuno. Hemos estado mirando diferentes y cada uno tiene un propósito. O sea, no nada más son ayunos que tú digas, bueno, pues este es un ayuno. No, cada uno tiene un propósito diferente. Estamos mirando la forma que los antiguos lo hicieron, ya sea para hacerlo como ellos o para no hacerlo como ellos lo hicieron. Otra vez, las cosas que están escritas en la Biblia son para nuestro ejemplo, para nosotros ser sabios y elegir lo que nos conviene más, no como en estos días los hombres utilizan los errores del pasado de los hombres antiguos para decir, no, pues David pecó o Moisés pecó, en fin, buscando excusas. Eso no es santo ni agradable a los ojos de Dios, porque entonces eso enseña que tú estás buscando justificarte en la forma de vivir de otros y como otros, pero en este caso bíblicos, personas que están escritas en la Biblia, quebrantaron los mandamientos, pues ya con eso te sientes excusado para también tú quebrantar los mandamientos. En ninguna manera. Las cosas que están escritas, errores o victorias, fueron dejadas para que nosotros aprendamos y tomemos ejemplo de ello para que mires las consecuencias que a ellos les vinieron. Y si a ellos que son bíblicos les vinieron las consecuencias por causa de su rebeldía, eso enseña que nosotros no vamos a ser exentos si se continúa en la misma rebeldía. O sea, por eso te digo, ejemplos. Lee la Biblia, agarra los ejemplos y tráelos a tu propia vida para que mires el resultado que trajeron por la obediencia y el resultado que trajeron a su propia vida por la rebeldía. Por eso te digo, ten mucho cuidado verdaderamente de tu forma de caminar, no nada más así. Libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 6 y 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. ¿Ok? ¿Qué tipo de ayuno estamos mirando aquí? Versículo 6. Primero miramos que a Jeremías no se le permitía entrar a la casa de Jehová. ¿Por qué? No se le permitía entrar porque era un profeta de Dios. Y lo que hacía les redarguía. Tú lees el libro de Jeremías y te vas a dar cuenta cómo constantemente, a través de diferentes formas, estaba redarguyendo al pueblo de Dios. A causa de eso le cerraron la entrada al templo. Pero, ahí está lo bueno. Aunque esta gente rechazaba la voz de Dios, religiosamente tenían sus ayunos. Sí, porque ahí dice, en la casa de Jehová, dice, entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno, y lo leerás también a todos los oídos de los de Judá que vienen de sus ciudades. Si tú puedes mirar, estamos mirando aquí una forma de vivir mala del pueblo de Dios. Estaban en la casa de Jehová, estaban ayunando, pero rechazaban al profeta de Dios. Eso no es nuevo. En estos días por eso hay demasiados profetas modernos que hablan conforme el deseo de la gente, y la gente los recibe.
Pero cuando se les habla a que se deje de pecar, a que se deje de caminar en inmundicia, a que si no te apartas del pecado te vas a quemar en el infierno, esas cosas no las reciben. Porque es como en aquellos días con el rey Josafat, el rey de Israel, perdón. No le gustaban las profecías que Ananías traía. Él tenía 400 profetas que servían para él, pero no quería. A este único que hablaba de Dios no le gustaba, pero los 400 todos los tenía ahí enfrente profetizándole. Montón de profetas ahí profetizándole y todos profetizando lo mismo. Esto es lo mismo en estos días. En estos días, esta vida religiosa que enseña ahí, y este es un ayuno que no tienes que practicar, porque si tú practicas este ayuno y rechazas la voz de Dios, no pienses que estás agradando a Dios. Pero esta forma de vivir es el engaño número 1 que en estos días existe en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se deja engañar por la religiosidad de sus obras, por el simple hecho de que estás haciendo o cumpliendo requisitos religiosos como ayuno, como estar en la casa de Dios, como asistir a las congregaciones, a ser partícipe de los eventos y todos los rudimentos que las congregaciones modernas tienen. Y se ayuna y se ora. Pero cuando viene el Señor a redarguirte, a que dejes el pecado, a que te apartes de tu mal camino, no quieres escuchar a Dios y simplemente dices, no es Dios, es el diablo. Y todo esto mientras se está ayunando, mientras se está viviendo una vida aparentemente santa. ¿Por qué? Por la asistencia a las iglesias, por los ayunos, por las oraciones, por las actividades en las cuales participas, por los privilegios que en estos días le llaman el servir en congregaciones. Esto lleva a ocasionar que la gente considere que tiene una buena forma de vivir o que son cristianos verdaderos por las muchas ocupaciones que tienen en las congregaciones. Pero te digo una cosa, ser cristiano verdadero es obedecer a la palabra, no es tener un montón de ocupaciones, porque los judíos, estos eran gente ocupada, el pueblo de Dios en los días antiguos era gente ocupada, tenían que ofrecer muchos sacrificios, muchos rituales, tenían bastantes leyes por cumplir u orden de culto, y cumplían con todas esas y se jactaban, llegaban a Jerusalén, a la casa de Dios y luego decían, casa de Jehová, casa de Jehová, casa de Jehová es esta. Jactándose de la misma casa de Dios, pero al mismo tiempo dentro de la misma casa de Dios la habían hecho cueva de ladrones. Entonces, este tipo de ayuno religioso a Dios no le gusta nada. Ya te he hablado de los otros tipos de ayunos a los cuales Dios le gusta y te mencioné 2 los cuales tampoco le gustan. Pero la religiosidad a Dios no le gusta nada. ¿Y cuál es religiosidad? Religiosidad es estar cumpliendo perfectamente con las normas de tu congregación, de tu religión, pero quebrantando los mandamientos de Dios. Eso es religiosidad. Y en estos días eso abunda. Porque los hombres se han puesto muy estrictos con sus propios rudimentos, pero no han enseñado al pueblo a obedecer a Dios, al pueblo a que tenga un corazón temeroso de Dios y que aborrezcan lo malo. Les han enseñado a cumplir con todos los requisitos congregacionales o doctrinales de sí mismos, pero no a obedecer a Dios. ¿Ya? Y estas le han puesto multitudes de obras, multitudes de actividades, los cuales ocasionan que la gente se sienta espiritual. Por el simple hecho ¿de qué? De las muchas prácticas dentro de la religión. Pero te digo una cosa. La palabra de Dios, si tú no la aceptas, ¿por qué no la aceptaban ellos? Lee el libro de Jeremías. Porque era una palabra que iba en contra de su voluntad, en contra de sus deseos. Y por cuanto era la palabra de Dios y iba en contra de los deseos de ellos, estos mismos no la aceptaban. La rechazaban a causa de eso. ¿Por qué? Y en estos días la palabra de Dios se rechaza de la misma manera. La palabra de Dios se rechaza simplemente porque va en contra de lo que tú quieres hacer. Sí, personas religiosas, pero desobedecen la palabra por causa de sus deseos mundanos. Y esto a Dios no le gusta nada. No te estoy diciendo que no te ame, porque te ama, te habla para que te arrepientas de tus malos caminos y te conviertas a Él de todo tu corazón, para que dejes de caminar en iniquidad y busques a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas.
Pero este ayuno religioso, como los sacerdotes lo hacían en la casa de Dios en los tiempos antiguos, y como se hace ahora en los templos modernos, a Dios no le gusta nada. ¿Qué te he dicho antes? Primero obedeces a Dios, primero te abstienes de lo malo, renuncias a la iniquidad, aborreces la iniquidad. Eso es temor de Jehová, eso es temor de Dios. Eso es lo que Dios quiere primero. Él dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Pero la gente en estos días piensa que está obedeciendo a Dios simplemente porque obedece a los hombres. Si tú obedeces a los hombres pero desobedeces a Dios, no pienses que vas a entrar al reino de los cielos. La gente se equivoca en estos días porque están bien sujetas a sus pastores. El pastor dice brinca y las personas brincan. Haz esto, lo hacen. Bien atentos con el pastor, cualquier cosa que diga, y el pastor los tiene como muy espirituales. Pero cuando se trata de obedecer a Dios y de vivir una vida en santidad, ahí ya quedan cortos, porque este mismo pastor les enseña a que no pueden vivir sin pecado, en esta tierra. Y de esa forma están bien sujetos a sus pastores, obedeciendo a sus pastores, pero quebrantando los mandamientos de Dios. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Primero obedece a Dios, y cuando tus pastores también estén sujetos a Dios, tú también puedes obedecerlos dentro de las cosas que te enseñen que son agradables a Dios. Pero si un pastor te enseña cosas que son contrarias a Dios, tú no tienes que sujetarte a él. Porque primero el pastor, el predicador, apóstol o profeta tiene que poner por obra los mandamientos para que te instruya a ti a ponerlos por obra y él mismo sea un ejemplo en la forma de vivir. No simplemente de palabra, no que no puedo, no, un ejemplo. Como dijo el maestro, pastores conforme al corazón de Dios. Pero este tipo de vida religiosa, ayunando, orando y haciendo multitudes de obras, pero quebrantando los mandamientos de Dios, rechazando la palabra de Dios, a Dios no le gusta nada. Te lo dejo saber para que dejes de practicarla, para que dejes de andar con tus religiosidades y pretendiendo que realmente tú estás viviendo una vida santa enfrente de Dios. No te engañes. Obediencia quiero. ¿Ok? Obediencia quiero. Sí, Dios te manda, sujeta a tus pastores, pero también te manda que te santifiques, que te apartes del pecado, que renuncies a la iniquidad, que no consientas con los pecadores. O sea, también te manda eso. Pero ¿por qué únicamente se ha agarrado un solo mandamiento en estos días y es sujeta a tu pastor? Y los pastores quieren tener a las personas sujetas a ellos. Sujétate tú a Dios. Y solitos se van a sujetar a ti. De esa forma. ¿Ok? Espero esté claro, este tipo de ayuno no le agrada a Dios. Religiosidades en desobediencia, nada. A Dios no le gusta, porque te traes condenación, porque tú no eres salvo por obras. ¿Ok? Obras religiosas. Los judíos practicaban muchas obras cuando el Señor Jesucristo vino y Él les dijo que donde Él iba ellos no podían ir. ¿Quieres que Dios te diga así? ¿Quieres vivir en esta vida creyendo que vas para el cielo y cuando llegues allá el Señor te diga apártate de mí, hacedor de iniquidad? ¿Quieres escuchar eso? ¿Por qué la Biblia dice hacedor de iniquidad? Porque si tú haces iniquidad, el Señor te va a decir apártate de mí. ¿Ok? Si tú no haces iniquidad, el Señor te va a dejar entrar. Bueno, que no es una vida que no por obras, una salvación no por obras. Es una salvación no por obras, por fe, pero por fe practico. Yo te muestro mi fe por mis obras. Te muestro que creo en Dios por mi obediencia a Dios. No que te muestro que creo en Dios y quebranto los mandamientos de Dios. Eso no. Yo creo en Dios mostrando mi obediencia a Dios en mi forma de vivir, rechazando y despreciando todo lo malo con tal de alcanzar a aquel que me alcanzó primero. Sí. Ese es el otro tipo de ayuno. Ahora vamos al que sigue. El ayuno en el libro de Daniel, capítulo 6. Mirar este asunto también. Ya que estamos en ello. Daniel capítulo 6, versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. De instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño.
Porque este hombre ayunaba. ¿Por qué? Este hombre ayunaba por una decisión que había tomado y no fue buena y había traído efectos secundarios a terceros, en este caso Daniel. ¿Ok? Este ayuno es para cuando tú cometes errores y afectan a otra persona. Tienes que orar y ayunar para que no le traigan los efectos de tus acciones, para que los efectos de tus acciones no caigan sobre el otro. Daniel, este hombre firmó el edicto y iban a aventar o lo aventaron al pozo de los leones. ¿Ok? Por causa del mismo edicto que el rey firmó. Este señor, al que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, a causa de la decisión del rey, Daniel había sido puesto en peligro de muerte. Pero ¿qué hizo el rey? Ayunó. ¿Para qué? Este ayuno es recomendable. Cuando tú quebrantas mandamientos de Dios o tomas decisiones y tus decisiones afectan a terceros o a otras personas, ¿ok? Tienes que ayunar para evitar que caiga sobre ellos la acción mala que hiciste. Bueno es no cometer errores o tomar malas decisiones. Por eso el Señor nos dio prudencia, nos ha enseñado a ser prudentes. Prudente es una persona que conoce los efectos de sus acciones, los efectos de sus palabras, ¿ok? Que conoce todo lo que va a ocasionar lo que ésta misma haga. Si hace o dice, conoce lo que va a ocasionar en la vida de otra persona, ya sea bendición o maldición. Y entonces es por eso prudencia. No es para que sepas hacer daño específicamente, sino para que conozcas y te abstengas de hacer lo malo, porque ya es como ir mirando un paso adelante. Es como mirar el efecto de la acción antes de que la acción suceda. Sí, eso es prudencia. Imagínate, si tú eres prudente, ¿cuándo vas a quebrantar un mandamiento de Dios? Porque tú sabes que la dádiva del pecado es muerte. Entonces miras el pecado y luego miras adelante. Si tú lo cometes, mueres. Entonces dices, no, porque me va a traer consecuencias. Eso es ser prudente. Este hombre, desafortunadamente, no la aplicó. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por los magistrados, la gente que le daba consejos y pues simplemente, ¿cuál otra? El ser alguien, el ser reconocido, la vanagloria. Se dejó llevar por la vanagloria y causó efectos secundarios a terceros. Daniel. Este ayuno te lo recomiendo, pero lo primero que te recomiendo es no quebrantar los mandamientos en contra de tu prójimo. Pero si quebrantaras los mandamientos, lo que tienes que hacer es ayunar y orar para que los efectos de tus acciones no vengan sobre el prójimo. ¿Estamos claros en ese ayuno? Muy bueno, ¿ok? Si te das cuenta, estamos mirando diferentes tipos de ayuno con diferente propósito cada uno. Si tú los guardas y los practicas en tu forma de vivir, muy bueno. Ahora, estos ayunos van de acuerdo con la forma de vivir de cada persona. No estamos hablando, ahora voy a hacer el ayuno de Daniel, ahora voy a hacer el ayuno de Esther. No, estamos hablando de una forma de vivir que es de acuerdo a cada situación que vas pasando. No es, como en estos días, voy a hacer este ayuno, voy a hacer aquello. No, es una forma de vivir que si vamos a decir, tú estás viviendo y de repente estás viviendo en santidad y no estás alerta por causa de la vanagloria, causas efectos a terceras personas. Reconocer el error y humillarte enfrente de Dios, ayunar para que el efecto no venga sobre ellos. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si amas al prójimo no le haces mal, pero si ya le hiciste mal, sabe que la palabra que dijiste tú sale y no regresa vacía, sino que va y hace. Así que si tú hablas cosas malas, si tú piensas cosas malas o tú haces cosas malas contra tu prójimo, este va a recibir lo que tú estés haciendo. Pero cuando te des cuenta, tienes que orar y orar para que estas cosas no caigan sobre él.
Bueno es no quebrantar los mandamientos, es mejor. Y a través de la prudencia tú puedes evitarte tan grande calamidad. ¿Ok? Porque la Biblia claramente dice que si tú le sirves de tropiezo a tu hermano, mejor te fuera amarrarte una piedra de molino al cuello y aventarte al mar. ¿Ok? Mejor. Lo que yo te recomiendo es vivir una vida en prudencia, ser una persona prudente, para que de esa forma no entres y recibas el castigo, sino que al contrario, lo evites. Y tampoco nadie más salga perjudicado a través de tus acciones. Porque esa es una cosa que haces. Si eres cristiano, estás buscando a Dios y quebranta los mandamientos de Dios contra el prójimo, ¿qué va a decir? ¿Quién va a ser blasfemado si no Dios? Dice que es cristiano, que sigue a Dios. ¿Dónde está Dios? No, que muy santo. Y se van a ir contra Dios. De alguna forma rara, cuando los hombres quebrantan los mandamientos, los hombres no se lo llevan a los hombres, sino que se lo avientan a Dios en la cara. Ya. Y ese asunto, ¿ok? Espero que estemos claros en ese tipo de ayuno, para que verdaderamente te des cuenta lo que al Señor le gusta. ¿Ok? Porque a Dios le gusta que realmente se viva en santidad. Te voy a leer ahora, para quitar un tropiezo, en el libro de Daniel al principio, el versículo 6 en adelante, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos, en capítulo 1 de Daniel 6, puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Ok? Estamos hablando de este asunto. Ahora, este ayuno es el famoso ayuno moderno de Daniel. ¿Por qué? Porque pidió rechazar todo este tipo de delicatessens, como se puede decir. Pero aquí está diciendo, el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Aquí no miramos en ningún momento que diga ayuno, porque él no estaba ayunando. Lo que simplemente quería hacer era no contaminarse con los alimentos que estos comían, porque los babilonios les gustaba comer el marrano y muchas cosas que para los judíos eran inmundas. Y Daniel, por el temor a Dios que tenía en su corazón, no quiso contaminarse con esas cosas. Entonces estamos mirando que realmente no es un ayuno, sino que simplemente no quiso. Cuando estamos hablando de ayuno, estamos hablando de un ayuno físico de los alimentos. En cuanto al ayuno espiritual, sí, se estaba absteniendo de iniquidad, y por eso fue que Dios le dio gracia con los eunucos. ¿Ok? Pero en cuanto a alimentos, porque este es el ayuno que más se elige en estos días hacer, se elige porque se deja de comer ciertas cosas, pero puedes comer otras. Este no es ayuno y no trae ningún tipo de privilegio en la vida de aquel que lo haga en cuanto a obediencia se refiere. Algunos pensarán que sí, pero no está marcado como ayuno en la Biblia, por lo tanto no es ayuno. Los ayunos que te he estado enseñando son siempre no comió, no bebió, ¿ok? Se abstuvieron totalmente de alimentos por el tiempo señalado que cada uno, haya elegido. Por lo tanto, te dejo en claro que el ayuno llamado de Daniel en estos días no es un ayuno. Simplemente se hace porque son gente que no está dispuesta a renunciar completamente a los alimentos mínimo por un día, sino que simplemente lo hacen para efectos secundarios, vamos a decirlo. Ahora, en cuanto a salud se refiere, sí, trae buenos efectos.
Pero si lo vas a hacer para tener salud física, que tu cuerpo esté bien físicamente alimentado, nutrido, ese es otro asunto, pero no es un ayuno. ¿Ok? Esa es, por decir así, una forma de comer sano, pero no un ayuno. ¿Ok? Lo puedes usar para comer sano si así lo decides. No es pecado, pero no es ayuno. ¿Estamos? Seguimos entonces Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Ahora nuestra es la confusión oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley y apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tú pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Wow. Esta es la oración que Daniel hizo. ¿Cuándo? Dale para atrás. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Wow, este ayuno, súper especial. ¿Por qué es este ayuno? Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿ok? Y esto es lo que al principio y lo que me sigue pasando todavía. Cuando te estás leyendo la Biblia, cuando yo primero empecé a estudiar la Biblia en la forma en la que el Señor me ha enseñado, y empecé a mirar, yo leía la Biblia y miraba la forma de vivir del pueblo.
leía la Biblia y miraba la forma de vivir del pueblo. Y lógico, en aquellos días incluso la mía también era abominable a Dios. La razón, como te he dicho antes, porque Dios me haya llamado, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que de Egipto llamé a mi hijo. Aún estaba envuelto en mis delitos y pecados cuando Él me llamó a servirle. Aún estaba yo mismo en mis delitos y pecados cuando Él me estaba mostrando la iniquidad en la cual realmente se está caminando. Y en aquellos días yo lo miraba, no solamente, como te digo, no estaba siendo hipócrita, miraba la iniquidad del pueblo y miraba la mía, comparaba la Biblia, comparaba mi vida con la Biblia y no estaban acomodándose. La Biblia hablaba de santidad y yo estaba viviendo iniquidad. Este ayuno, por amor y misericordia de Dios hacia nosotros, para no ser destruidos a causa de la iniquidad. Porque déjame decirte, pueblo, estas cosas no son nuevas. El pecado ha llegado hasta la presencia de Dios. Es mucha la iniquidad del pueblo de Dios en estos días. Es demasiada. Así como Daniel oraba en aquellos días por la iniquidad del pueblo, es la misma. Hablando desde los jefes hasta los más pequeños, la iniquidad está a niveles muy altos. Dios es justo. Si Dios quisiese destruir la tierra en estos días y acabar con todo hombre, lo haría justamente. Porque todos hemos quebrantado sus mandamientos, aunque se dice ser hijos de Dios, los mandamientos han sido quebrantados. Pero cuando este hombre se enteró de que todos los mandamientos de Dios habían sido quebrantados y que las calamidades que estaban viniendo a Israel en aquellos días eran justas, por causa de la iniquidad del mismo pueblo, porque él dijo, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado de tus mandamientos, y él reconoció por el pueblo, pero en estos días no se quiere reconocer la iniquidad en la cual se vive para que te apartes de ella, sino que simplemente se sabe que es un pecador y se continúa viviendo de la misma forma. Este es un ayuno de un arrepentimiento contrito y humillado en frente de Dios. De un arrepentimiento que dice ya no, porque sabes y ves la calamidad que va a venir sobre el pueblo. Pero en estos días es un pueblo ciego que sabe que está quebrantando los mandamientos, pero no se da cuenta de la calamidad que viene. Porque está esperando bendición, está esperando ser levantado, está esperando vivir una vida eterna con Cristo y sigue quebrantando los mandamientos. No hay este tipo de arrepentimiento como el de Daniel. Reconocer la iniquidad en frente de Dios y pedirle perdona, Señor, a tu pueblo, porque hemos pecado en frente de ti. Pero no se trata de simplemente esto, sino de arrepentirte y de quitar la escoria de tu vida, de quitar toda iniquidad en medio de ti. De eso se trata, porque en estos días los arrepentimientos son simplemente vienes, pides perdón y sigues quebrantando los mandamientos. No, Dios no quiere ese tipo de arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que vengas, te arrepientas enfrente de Él con un corazón contrito y humillado en ayuno y en cilicio y simplemente digas no al pecado de ahí para adelante. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que sigas viviendo en iniquidad. Él no quiere que sigas prostituyéndote con la iniquidad. Sin dinero. Por amor. Pero este ayuno es uno de ellos. Al leer la Biblia y al enterarte de la iniquidad en la cual se está viviendo, y de mirar la iniquidad que en el mundo hay, no solamente en el mundo, sino de aquellos que son llamados hijos de Dios, cómo la iniquidad ha estado aumentando. Pero lo que es peor, no se quiere arrepentir. No se ha querido arrepentir y dejar la iniquidad completamente. Se dejan cosas, pero no se deja toda. Se alejan de ciertas cosas, pero no de toda la iniquidad. Y Dios no quiere eso, pueblo. Eso te trae mal a ti. Lee la Biblia. Ve a través de la misma Biblia y date cuenta de lo que está escrito y las calamidades que vienen sobre esta tierra, sobre los hijos de desobediencia. Esto es lo único que te hace clamar al Señor, ten misericordia de tu pueblo. Esto es lo único que hace clamar a un hombre, decir, Señor,
Esto es lo único que hace pararse en la brecha por un pueblo. De saber las calamidades que vienen. Por eso el Señor dijo, mi pueblo es como ovejas llevadas al matadero. Ahí van caminando en fila hacia la destrucción. Y piensan que es para vida eterna. Y este es el grande problema. Este ayuno no muchos lo van a hacer. Porque para mirar este ayuno necesitas mirar todo mirar, ¿cómo se dice? La big picture. Todo el panorama. Mirar todo y darte cuenta. Mirar a la derecha, a la izquierda, cómo los mandamientos están siendo quebrantados por los que dicen ser hijos de Dios y simplemente les siguen en ese tipo de vida. Y luego vienes y miras las calamidades que van a venir sobre el mismo pueblo. Daniel miró y supo que se iban a cumplir ya los 70 años, como él había dicho, como Jeremías había dicho. Y supo que ese tiempo le iba a llegar la iniquidad a Jerusalén. Y por eso ayunó de tal forma. En estos días, muchas veces te he dicho que el Señor Jesús está próximo. Ya viene. Mucha gente habla de que Jesucristo viene. Pero el problema sigue siendo el mismo. Se sigue caminando en la misma iniquidad. En la misma iniquidad y se sabe que Jesucristo viene y los mismos mandamientos son quebrantados. ¿Acaso no te das cuenta, pueblo, que es para tu propio mal? ¿No te das cuenta que vas a recibir lo que estás cosechando? No está escrito que no te engañe ninguno, que lo que tú sembrares, eso también segarás. Si tú siembras iniquidad, no vas a cosechar justicia. Si tú siembras muerte, no vas a cosechar vida eterna. ¿En qué palabras quieres que te lo diga para que entiendas? ¿De qué forma puedo explicarte para que te arrepientas de tus malos caminos y te conviertas a Dios con todo tu corazón? ¿De qué forma? He buscado las formas más explícitas para dejarte saber el Evangelio, para que tú lo creas y te arrepientas de tu iniquidad. Este ayuno es muy especial. Pero desafortunadamente no muchos lo van a hacer. Porque para esto se necesita amor. Y se necesita amor por los que se pierden. Por aquellos que están caminando en iniquidad. Amor de Dios genuino, porque así como cuando nosotros estábamos muertos y nuestros delitos y pecados, Jesús vino a morir por nosotros. Este es el tipo de amor que lleva a esos tipos de ayunos para implorar a Dios misericordia. Misericordia. Tal vez cambie de parecer de lo que va a venir. Bueno fuera que todo mundo reconociera y viniera a Dios. Que se despojaran de la iniquidad completa. Completamente. Sí. Completamente. Y luego apartarse 100% de la iniquidad. No pedazos, no a medias, sino completo. Luego viene el ayuno de Joel en 1:4. Perdón. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque está cercano. Está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ese es el ayuno que hoy
en estos tiempos tiene que hacerse de un ayuno, de clamar a Dios por misericordia, dejar de vivir confiadamente, confiando en vanidades y no en Dios, porque es lo que en estos días se confía, en vanidades, palabras de mentira. Dios no puede ser burlado. Y si Dios dijo que pagará a cada uno conforme sus obras, así es. Y no hay vuelta. Por eso, pueblo, proclamad ayuno, pero ya no para tus propios deseos pecaminosos, sino por misericordia. Y de esto vamos a ir hablando mañana, si Dios permite, para que te des cuenta de que realmente hay gran iniquidad que necesita ser quitada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos.